Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en el Splash. Muchas gracias al Splash, como siempre, por permitirnos estas maravillosas ocasiones de encontrarnos con autores como Rubén Pellejero, autor ya de larga trayectoria, que de hecho es una de las razones fundamentales por las cuales está aquí, pero por las que vamos a tener muy poquito tiempo para intentar desgranar una trayectoria realmente amplia, con lo cual vamos a intentar hablar muy rápidamente. No me voy a detener en hacer un recorrido explicativo de lo que ha sido la obra de Rubén, porque ya desde aquellas primeras páginas que el servidor recuerda en la revista Cimo, pues yo puedo decir que para mí Rubén Pellejero ha sido casi uno de esos autores que me ha acompañado en mi formación como lector, porque yo recuerdo perfectamente haber aprendido a leer cómics casi con la revista Cimo, donde precisamente me encontré con esa primera Historias de Barcelona que Pellejero publicaba allí. Pero de todas maneras, la obra de Pellejero no empieza estrictamente ahí. Tú comienzas antes, precisamente, haciendo humor gráfico, ¿no? Tus primeros dibujos, tus primeras historietas son de humor gráfico. Bueno, buenas tardes. Sí, digamos que mi primera intención no era dedicarme, entre comillas, ¿no?, al cómic, a la historieta, sino que era básicamente como dibujante y lo que quería hacer era dibujo de publicidad, que ese sería el diseño gráfico hoy en día, ¿no? Y bueno, empezando la carrera de dibujo, pues me interesaba mucho, empecé interesándome por el dibujo humorístico, ¿no? Y fue en la revista Matarratos, que hace años dirigía Carlos Conti, un famoso humorista, que allí empecé a hacer mis pinitos en cuanto a pequeños chistes de arte y ensayo, se decían, porque no los entendía tan solo yo, un poco extraño. Y ahí empezó, digamos, mi contacto con el mundo editorial, podríamos decir, ¿no? Pero realmente tú muy pronto evolucionas hacia un dibujo más naturalista, hacia un tipo de dibujo diferente, porque quizá tú lo has dicho ahora, ¿no? Lo que te interesaba era dibujar. Sí. Tus referentes en ese sentido han sido siempre más realistas, ¿no? Las dos vertientes me han gustado mucho. Digamos, a mí me costó mucho decidirme por qué camino más o menos ir. De hecho, nunca he tenido muy claro qué camino tenía que llevar. Yo quería dibujar y me gustó, era muy variado. Mis gustos siempre han sido muy variados, ¿no? Quizás en este aspecto ha sido como una ventaja o una dificultad, ¿no? Pero sí que ha sido, con el tiempo, sí que cuajó mucho más mi interés por, digamos, el dibujo realista, pero sin olvidar ese componente de humor, de dibujo, de grafismo, que siempre me ha interesado. Y esta mezcla siempre, digamos, me ha acompañado en mi trabajo, digamos, realista, ¿no? Y también es evidente que luego con el contacto que he tenido desde un principio por la etapa, digamos, de trabajos de agencia, que sí que allí no me planteaba nada, pues me planteaba aprender a dibujar, ¿no? Lo mejor posible en cuanto a los conceptos que en aquel momento se utilizaban, ¿no? Se dibujar en la figura, seguir a los maestros clásicos norteamericanos, o a De Simon, o estudiar anatomía. Pero poco a poco todo esto está tan solo como una etapa de aprendizaje, ¿no? Y luego ya empecé a evolucionar un poco más y cuestionarme varias cosas, ¿no? Esos cuestionamientos se ven perfectamente. Bueno, pasas haciendo una pequeña trayectoria, pero pasas por el estudio de John Boyce. Sí, es importante, ¿no? Digamos que sí, yo siempre, nunca lo he negado, o sea, John Boyce, allí conocí, digamos, el cómic en general, porque él tenía un archivo muy completo de cómics de todos los tipos y de varios países, ¿no? Era un coleccionista, y sobre todo fue una ventana abierta a conocer obras de otros, ¿no? Y comienzas a publicar en Cimo, una revista, justo en pleno momento de ese boom de las revistas que hubo a principios de los 80, esas revistas de gente adulto, ese momento de burbuja para unos, de ilusión para otros, donde realmente se formó una generación de autores españoles. Y empiezas con una historieta muy particular, que es Historias de Barcelona, donde también se ven todo ese tipo de influencias que tú estabas hablando, desde ese naturalismo en el dibujo, ese realismo, pero también influencias, por ejemplo, de Tardí, en ese costumbrismo, ¿no? A la hora de tratar la historia, ese humor que tú estabas comentando ahora, ¿no? Sí, digamos, este fue un planteamiento, digamos, tardío, ¿no? Después de toda una etapa de trabajos, digamos, de agencia, puramente, digamos, alimenticio.
Historias de la Barcelona fue mi intento de decir, bueno, aquí quiero también hacer algo, sentirme autor un poco, ¿no? Yo llegué en un periodo tardío a la revista Cimó, yo no estaba en el elenco de autores que ya estaban dando caña muy fuerte en la revista Cimó, pero fue, digamos, mi oportunidad para poder publicar algo mío, en concreto un guión mío, ¿no? Que fue Historias de la Barcelona. Y ahí, bueno, ya es donde, conociendo a Jorge Sender, hice otro cambio en mi trayectoria. Un cambio importante porque efectivamente Historias de Barcelona es una de las pocas obras que has realizado tú. Y a partir de ahí cambias a trabajar con guionista. ¿Por qué fue cambiar a trabajar con guionista? Digamos que fue por una necesidad que el propio editor me comentó, está muy bien, me gustó mucho lo que haces, Rubén, pero como decimos que era, no sé si era mensual, me parece, ¿no? Yo no daba abasto en hacer el guión y hacer la historia, porque yo llegué con una historia o dos y las otras era, pues sí, bueno, si la cosa iba y me pillaron enseguida. Entonces ellos me recomendaron, pues búscate un guionista, alguien que te pueda ayudar los guiones. Y yo lo que quería era publicar, con guión mío, sin ser lo mío. Y precisamente coincidimos en que Jorge Sender llegaba de Argentina, pero estaba en la etapa en Sitges, conocía a Muñoz y a Sampaio, y ellos le recomendaron pues, que le gustaba escribir, la literatura en general, que para empezar también a contactar con el mundo editorial en Barcelona, pues que podía, porque utilizar la vertiente de escritor para hacer cómics. Fue una reunión afortunada, en ese sentido, porque Jorge no venía. No venía. Lo del cómic no lo trataba. Se adapta perfectamente, sí. No solo al mundo del cómic, sino a ti, porque formáis una pareja sí. Y realmente que desde fuera daba la sensación de que fluía muy bien. Sí, porque lo que ocurrió es que, digamos, empezamos juntos toda una travesía, ¿no? O sea, él como guionista y nos implicamos mucho y entre los dos había una relación que fluía de un modo, con conversaciones, con muchos aspectos, la propia amistad, que nos sentimos muy libres en un trabajo de autoría total, porque había una simbiosis muy importante. Sí, es uno de esos casos donde en el cómic se ve a veces, ¿no? Esa facilidad con que dos personas consiguen crear una obra que es indisoluble en sí misma, ¿no? Que la autoría de los dos no puedes decir dónde acaba uno y empieza el otro, sí. En ningún momento, ¿no? En el momento que la ves, no eres consciente, evidentemente, lo importante era que nos divertíamos haciéndola, que teníamos unos proyectos, y bueno, todo eso era como muy generador de riqueza, podríamos decir, entre comillas, creativa, ¿no? Y esto a los dos fue un momento que tanto Jorge como yo, si Jorge está en otras fronteras actualmente, pues fue muy importante para nuestras propias vidas, ¿no? De hecho, seguís con FM, Frecuencia Modulada, sí. Las Memorias de Michel Fatón, pero sobre todo y ante todo creáis un personaje que va a ser icónico y muy importante en tu carrera, que es Dieter Lumpen. Sí. Dieter Lumpen, de hecho, que de alguna manera, y lo tenemos, va a ser una especie de premonición de lo que vendría después, ¿no? Porque de alguna manera Dieter Lumpen es una especie de corto maltés por mi padre. Sí, para mí es como... No es un sueño porque nunca soñé yo en continuar la obra de Hugo Pratt en ese terreno, ¿no? Pero sí que para mí ha sido brutal, porque ha sido como cerrar con los años un círculo, con el círculo, la aventura, que incluso yo, después de hacer Dieter Lumpen, yo me planteé pues, no hacer series, ¿no? Porque no me apetecía volver un poco a la línea francesa de que funcionan los personajes, pero yo lo veía como muy esclavo, ¿no? En aquel momento, y opté mucho más por aceptar conocer obras de guionistas y relacionarme de un modo diferente y conseguir obras autoconclusivas, ¿no? Pero en corto maltés fue una cosa que la escogí y dije ok, porque me permitía, digamos, una vuelta a la aventura de un modo muy reconciliador para mí mismo, ¿no? Volví a una serie, pero que serie, ¿no? Entonces para mí era como cerrar el círculo de muchos años de mi carrera, ¿no? Porque Dieter Lumpen, de hecho, tenía como modelo a corto, entre otros muchos. Pero también parece un poco la película de los años 50. Sí, se comentó, pero pienso que es un conjunto, ¿no? O sea, creo que más por mi parte que por la parte de Jorge Sender está la presencia de corto maltés allí. Yo era mucho más influenciado en ese momento por la gráfica de cortos, si bien no es evidente, pero sí en cuanto a aprender muchas cosas del maestro, ¿no? Y Jorge no tenía ese planteamiento, ¿no? Pero sí que tenía claro
en el fondo lo que queríamos hacer eran historias cortas, ¿no? Lo que surgió esta posibilidad de que viajase y viviese historias diferentes en diferentes países, que era como si planteáramos ya álbumes diferentes, ¿no? Esto nos permitía divertirnos y alternar. Jorge podía, en aquel momento, si había alguna idea la comentábamos y ya servía para hacer una historia, y yo pues me divertía dibujando y todo. Claro, porque esta temática de los viajes para un dibujante debe ser especialmente interesante, ¿no? Porque le permite prácticamente meterse en cualquier lugar del mundo, en cualquier escenario. Sí, además, bueno, veía el componente también propiamente narrativo de la obra que sí que se apartaba un poco de algunos aspectos más clásicos del género de aventura, digamos, ¿no? La propia mecánica de Jorge, su propio condicionamiento narrativo. Todo esto nos enriquecía mucho, ¿no? Había como una interrelación que he comentado antes. Y el viajar, si bien no viajamos por desgracia, en otros tiempos, pero sí que nos permitía con la imaginación hacerlo. Precisamente con Zenner también comienzas una época de mucha búsqueda gráfica, de mucha experimentación. Sí. Son un momento donde, aparte de Te Interrumpen, donde hay una evolución gráfica importante a lo largo de la serie, que bueno, tiene aquí, digamos, que en Te Interrumpen lo que se ve más es influencia quizá de autores clásicos como el Kirby de Raymond, sí, y todos los clásicos, pero luego, por ejemplo, empiezas obras como Tabú, El silencio de Marca, donde se empieza a ver otro tipo de influencias, que van desde un Lorenzo Mattotti, Alberto Breccia, Alex Toth, Las Masas de Negro. Realmente ahí sí que hay un momento de cambio de búsqueda de nuevas posibilidades gráficas, ¿no? Sí, un poco es lo que comentaba antes, de que yo nunca he estado preocupado por buscar, digamos, un estilo gráfico concreto, o sea, buscar un modo de dibujar que sea reconocible por tu esquema visual, por tu modo en que realizas los personajes o tu propio trazo de línea. Esto no me interesaba, ¿no? Me interesaba buscar siempre, y es lo que me ha interesado siempre, buscar el modo que narrativamente y gráficamente funciona mejor esta historia, ¿no? Lo que me interesa son las historias desde un principio, ¿no? Entonces, cómo yo me arrojo estas historias, ¿no? Cómo las construyo, ¿no? Y eso me daba la posibilidad de que cada historia me sugiere un modo diferente. No puedo plantearme un libro igual que el otro. Además de que me aburriría, me planteaba un desafío que a mí me interesaba. A partir del silencio de Malca, que sí que Malca, debo reconocer que había una influencia muy fuerte del Fuego de Mattotti en su época y de otros dibujantes, o incluso el propio Enrique Breccia, historias como La gallina de Guayana, por ejemplo, historias cortas. Todo esto me interesaba mucho, es como una amalgama de aspectos gráficos que me interesaban y narrativos, ¿no? Y Malca fue un poco donde apliqué todo ello, ¿no? Y luego Malca pues ya nos dio esta posibilidad de hacer otras cosas, ¿no? Entonces sí que a partir de Malca fue ya un poco, a veces más acertado, a veces no, pero ya fue una búsqueda que quizás otro autor hubiera tenido con una etapa anterior, y a mí me vino pues con unos años, digamos, de experiencia, digamos, en el medio. Y también se da otra circunstancia, y es que de alguna manera son también álbumes que marcan una frontera entre un trabajo que era fundamentalmente para el mercado español, aunque ya estabas trabajando muchas de tus obras para el mercado francés, a trabajar directamente para el mercado francés. Sí, yo digamos, tampoco me planteaba trabajar para el mercado español o no, porque cuando publicaba en CIMOC ya era publicado de Interrumpen, lo que luego se vendía en el extranjero, ¿no? Y el silencio de Malca también se empezó a publicar, o al menos no sé si era la de Joan Navarro, no me acuerdo ahora mucho, pero se hicimos en español por aquí, luego se llevaron a Francia, y bueno, digamos, esto era distinto. Evidentemente, el mercado está en Francia y ahí empezamos a trabajar, ¿no? Esto nos permitía pues, hacer libros, ¿no? Hacer álbumes de 66 páginas y todo esto. Si no, no hubiéramos podido conseguir hacerlo. Y además, comienzas a trabajar con otros guionistas. Sí. Zenner, trabajas con Denis Lapierre en Un poco de humo azul, que es precisamente uno de los puntos principales, donde tienes también un recorrido con él, Un poco de humo azul, El Vas del Gulag, y recientemente, en el Insolente, vuelves a él. Pero también comienzas toda una especie de tránsito por diferentes guionistas que te dan diferentes posibilidades, donde vas cambiando desde el western a todo tipo de posibilidades, ¿no? Esa deriva por los diferentes guionistas es una deriva buscada por tu parte de buscar nuevas posibilidades. También viene impuesta un poquito por el mercado. ¿Cómo fue esa...? De hecho, siempre han sido, he tenido la gran suerte de que siempre han sido los guionistas que me han venido a buscar, ¿no? Entonces, bueno, yo más o menos, no es que escogiese, pero siempre venía de una amistad.
luego bien conocerlos en un salón y luego entablar más o menos una relación cordial, amistosa, y luego venían unas proposiciones, ¿no?, de temáticas y tal. Eran de este tipo, luego se planteaba al editor. A mí en su momento, como estrategia, digamos, podríamos decirlo, profesional, me interesaba trabajar con guionistas franceses, ¿no?, porque para mí era mucho más fácil que el guionista francés defendiese su obra en el mercado francés que no yo, que lo tenía ya por problemas de lenguaje y por viajar y todo esto, lo tenía un poco más complicado, ¿no? Eso fue una estrategia, podríamos decir, un poco interesada de mi parte, pero sí que escogía más o menos, porque he tenido muchas ofertas de guionistas que no he podido nunca realizar nada con ellos, ¿no? Pero los que podían más o menos interesarme, o bien por la historia que me proponían, eran ellos, ¿no? De hecho, conseguiste trabajar no solo con Lapierre, que dio lugar a 2 obras que a mí personalmente me parecen 2 obras maravillosas, que son un poco Humo Azul y El Val des Gulags, que son álbumes extraordinarios. Trabajaste con Giraud y con Dufaux, con Jean Dufaux, que es posiblemente uno de los grandes superventas, ¿no?, del mercado francés. De alguna manera es tocar el techo de entrar ya en el top, ¿no?, del mainstream. Bueno, sí, ¿no? Fue por lo mismo que te he contado, o sea, fue Giraud que me llamó, ¿no?, que me propuso. Él quería hacer un western un poco incluso diferente, nunca había hecho un western, y digo, pues sí, pues me pareció. Luego de Lluvia, un álbum pues también muy interesante. Luego de Lluvia, sí. Y en esa trayectoria, en el año 2015, llega la llamada de Juan Díaz Canales para proponerte Corto Maltés. Sí. Un poco lo mismo. ¿Cómo uno recibe una llamada y le dicen, ¿quieres hacer Corto Maltés? ¿Qué piensa uno cuando le dicen eso? Ya. ¿No? Porque, vamos, debe ser, no sé, sorprendente cuanto menos. Yo creo que es más que sorprendente, es de entrada. Con Juan nos conocíamos de hace bastante tiempo y sí que habíamos siempre aquello de, bueno, fantasear un poco de, bueno, algún día quizás, ¿no?, podemos hacer alguna cosa, pero quedaba, claro, ¿no?, estaba con Baxat y nunca puedes imaginarte esto, ¿no? Y aparte de la extrañeza, evidentemente, porque yo pensaba que cuando me llamó, porque fue así de sencillo, o sea, no fue el editor que me llamó ni que tuviese que presentar nada. Él me propuso a mí como dibujante de Corto Maltés, y entonces él mismo me llamó a casa y me lo comentó. Claro, pensaba que hacía broma, porque pensaba que por el camino de Corto Maltés iba a ofrecerme algún tema aventurero, algo parecido, algo así, ¿no? Y bueno, cuando ya me convenció de que iba en serio, pues claro, ahí está la sorpresa. Él quería una respuesta más o menos rápida, pero digo, déjame un poco pensarlo, ¿no? Porque claro, esto no se puede hacer de un modo precipitado, ¿no? Y estuve, bueno, 3 o 4 días pensándolo un poquitín, pero es que yo veía pasar delante un tren magnífico, ¿no?, y a la vez muy arriesgado, no sé. Y tanto, ¿no? Porque realmente continuar la obra de otro autor, ya lo hemos visto en otros casos, no es tan raro en el mercado francés. Se ha visto como de siempre Spirou ha sido continuado, Yves Noguet, Lucky Luke, los grandes personajes habían sido continuados. Pero casi siempre habían sido continuados los grandes personajes, digamos, del cómic franco-belga juvenil. Pero aquí estábamos ante un hito del cómic adulto, uno de los iconos de toda la historia. Y yo supongo que también que una responsabilidad realmente importante, ¿no?, para un dibujante a la hora de enfrentarse a Hugo Pratt, que además era una de tus influencias también. Lo que ocurre es que con Hugo Pratt en ese aspecto es mucho más que un autor, ¿no?, digamos, es como tú has dicho, es una figura icónica, tanto personaje como el propio autor, y hay un apartado digamos, fieles a su obra que ya de entrada eran reacios a la continuación del personaje. Este fue, digamos, un poco el aspecto íntimo más difícil de superar, ¿no? Nosotros, cuando aceptamos el proyecto, pues ya nos fijamos, digamos, de no intentar ver internet, leer opiniones, porque sé que nos daban el palo o no, pero no queríamos tampoco intoxicarnos mucho con la reacción, digamos, de los lectores que ya lo conocían y los que no lo conocían. Era un poco porque nosotros habíamos intentado, sobre todo, ir por un camino de respeto, de continuación en ciertos aspectos, no de ruptura total. Y ahí fue un poco el dilema, ¿no? Y todo eso se planteó, nos lo discutimos todo el tiempo antes de llevar las primeras 3 páginas de prueba que en algunas exposiciones se han montado, que son las que nos sirvieron para acabar de que los editores viesen el proyecto, ¿no? Claro, yo me planteo la dificultad que tiene que ser para un dibujante el equilibrio que hay que alcanzar a la hora de plantear una obra como
como Corto Maltés entre el respeto al estilo de Hugo Pratt, tu propio estilo, y cómo encontrar ese punto de equilibrio entre los dos, ¿no? Tanto yo como Juan, esto es por lo que apostamos, digamos, ¿no? O sea, buscar el equilibrio era la parte, digamos, difícil. La parte fácil hubiera sido hacerlo como nosotros queremos, 100%. Entonces, bueno, ahí es donde entra el ego del propio artista, que pienso que en ese caso yo lo veo como un modo negativo, porque dabas lugar a crear otra cosa totalmente diferente, con mucho valor, evidentemente, porque claro, yo soy de los que piensan que cada dibujante puede hacer su propio Corto Maltés, pero estamos hablando de continuar la saga y que sobre todo que tuviese una atmósfera reconocible, porque para mí Corto Maltés es mucho más que un texto magnífico y con unos dibujos de impresión o una narrativa especial. Es todo Corto Maltés. O sea, hasta las propias gaviotas, las atmósferas, los blancos, los negros, todo esto, si no lo respetas en parte, es otra cosa totalmente diferente. Nada tiene que ver ya. Puede ser valorado como tal, pero ya nada tiene que ver. Yo aposté por ir por este camino, que por un lado podría, incluso, y Juan lo mismo, que por un lado corrías más el riesgo, bueno, el riesgo se puede correr en los dos aspectos, ¿no? Pero también queríamos conseguir que el lector que ya conocía Corto Maltés no se viera como traumatizado por una ruptura total y a la vez abrirnos a nuevos lectores, ¿no? Y en esta mezcla es donde está el desafío, ¿no? Ahí, en el trabajo que has hecho, en particular para Corto Maltés, hay una parte evidente, que es la adaptación del estilo de Hugo Pratt, que conociendo tu plasticidad gráfica y cómo cambias de estilo, acoplándote a las historias, digamos que era previsible que pudieras adaptarte bien y sin problemas a esa economía de trazo que es tan propia de Hugo Pratt y hacerla tuya. Pero también hay otra que es la propia narrativa de Corto, la propia manera de narrar de Hugo Pratt, que es muy, muy diferente a la narrativa de Rubén Pellejero. El encuadre de la viñeta simplemente es muy diferente cuando encuadrabas tú una viñeta a cómo la encuadra Hugo Pratt. Pero tú has conseguido de alguna manera llevarlo a tu lenguaje, ¿no? Esa manera de componer la página y de componer la viñeta, sobre todo, esas viñetas de primeros planos de Corto, de planos medios de Corto, que son tan habituales en Hugo Pratt y que no eran tan habituales en tu obra, que es mucho más dinámica, es muy diferente. ¿Qué es posiblemente lo que más te ha costado en ese camino de adaptar ese lenguaje? Bueno, de entrada se tiene que decir que lo más difícil de entrada es el personaje, el rostro. El rostro de Corto Maltés es dificilísimo y es difícil conseguir lo que era su propio personaje de Hugo Pratt. Pero en todo lo otro, en cuanto a modos incluso de sistemas narrativos y en el tempo de las propias viñetas o en los espacios, es como una mezcla yo no hago nada forzado. Todo surge de un modo natural mío. Lo único que tengo una serie de pautas muy ya, digamos, metidas dentro de mí que me lo hace, podríamos decirlo, fácil, ¿no? O sea, yo intento hacer siempre lo he intentado hacer, una narrativa muy legible. Siempre lo he tenido en cuenta esto, ¿no? Es quizás el factor que más marca todo mi evolución como autor, ¿no? O sea, no se lo doy nunca complicado al lector. Otros podrían decir que es un error, pero es el modo en que yo lo veo, ¿no? Y con Corto Maltés es lo mismo. Yo quiero una narrativa fluida y si en algún momento vemos que la cosa no cuadra, lo discutimos para que sea de ese modo, ¿no? Y para mí es un modo natural de trabajar. O sea, no es nada... Ahora, evidentemente, quizás en el aspecto más visual, el manchado, la propia estilización de la línea, son cosas que sí que quizás tomo del maestro, ¿no? Pero siempre digo que para mí el Corto Maltés es como en parte como si yo abocetara mis páginas, ¿no? Si vierais páginas de los libros que he hecho anteriormente, el lápiz es muy parecido al Corto Maltés, tan solo en cuanto a lo que es la base. La base. De hecho, lo que sí que se nota en los dos álbumes que habéis hecho ya de Corto Maltés es que hay una evolución también gráfica. De alguna manera, no es, como tú decías, no es hacer tu Corto Maltés, pero sí que, por ejemplo, en este segundo álbum de Corto Maltés, así como en el primero cuesta a veces más ver a ese pellejero que conocíamos de antes, en este segundo sí que empiezan a aparecer esos rasgos de estilo en la definición de algunos personajes, ¿no? De alguna manera... Sí, sobre todo los secundarios es más evidente. En los secundarios se nota más, ¿no? Que de alguna manera sí que
te lo estás llevando a tu terreno, pero manteniendo ese equilibrio en todo momento Sí. para evitar ser fagocitado, ¿no? Por Europera, que Sí, eso puede ser lo más pero, difícil. sí, pero también te diría que para mí es un placer ser fagocitado un poco por la obra de Prat, ¿no? O sea, no, una cosa, tampoco me quiero ir hacia el pastiche ni hacia la copia. Sí. O sea, pero yo quiero disfrutar leyendo lo que estamos haciendo. Es un poco, porque tengo la referente de Hugo Pratt, ¿no? Es un poco esto que podría ser catalogado como, o definido como un sacrilegio, digamos, artístico, ¿no? Para mí es uno de los factores que hace que yo me lo pase bien dibujando Corto Maltés. Es un poco aquello que me gustaría ver de Prat, sin hacer Prat hecho por mí, pero que yo lo reciba de un modo muy parecido como lo veía hecho por Prat. Es un poco complejo, pero es más... Y de hecho estáis ya ¿no? en el tercer álbum, ¿no?, de la serie. Sí. Lo estabas diciendo antes, no pensabas volver a hacer series. Y sobre todo, lo has comentado, que hay un desafío de cambiar de un álbum a otro, ¿no?, de no aburrirte haciendo álbumes. De alguna manera, esa manera de no aburrirte haciéndote una serie, lo estás compensando con estas obras que estás haciendo entre medio, ¿no?, como la de The Long and Winding Road con Christopher, ¿no? ¿Son esos álbumes los que te van a permitir, digamos, evitar cansarte de hacer una serie? Y de que podamos ver muchos Corto Maltés de Pellejero. No, lo que ocurre es que un Corto Maltés, claro, también, hay esta ventaja de que también Corto Maltés viaja, pasan las historias en diferentes lugares, ¿no? Tampoco son reiterativas, ¿no? Entonces esto nos permite ya lo mismo que en Dieter Lumpen, ¿no? En eso me siento otra vez identificado con el tema de la aventura y tal. Y los otros proyectos que tengo son proyectos, sobre todo los que he tenido y tengo en el momento, son ya acuerdos que había tenido incluso antes de aceptar Corto Maltés. Entonces son, digamos, contratos que los voy cumpliendo con una cierta regularidad y son obras diferentes, que ahí sí que, digamos, que intento la misma línea que tenía. O sea, las dibujo lo que en algún momento me sugiere la historia o cómo lo veo que tiene que ir toda la historia ensamblada y todo esto, ¿no? Bueno, el próximo Corto Maltés está previsto para finales de año. Sí, para octubre. ¿Y qué veremos en ese tercer Corto Maltés? Este es el problema de la entrevista, porque es un top secret que no se puede. Top secret total. Top secret total. ¿No? Lo hemos intentado, que conste que lo hemos intentado. Lo hemos intentado. Yo os lo agradezco. Pero evidentemente lo que sí que se nota es que con Juan has conseguido también ese punto de complicidad que se nota a la hora de hacer una obra, ¿no? Cuando un guionista y un dibujante tienen ese punto de estar a gusto trabajando juntos. Yo pienso que es necesario. Yo creo que con un guionista tienes que ensamblarte totalmente. O sea, cuando uno se impone por encima del otro, en la obra se refleja. O el dibujante trabaja a desgana o no puede añadir o participar. Yo, por esto, es uno de los aspectos que a mí nunca me ha preocupado que me etiqueten como autor o no como autor. Yo me considero autor porque para mí el cómic es todo su conjunto. O sea, la parte literaria del guionista y la parte de dibujo y también literario, aunque sea visualmente, del propio dibujante. Todo ello hace la obra y la obra es de autor. O sea, para mí no hay distinción. Y por eso nunca he tenido un interés acérrimo yo a hacer mis propios guiones. Yo me sentía totalmente vinculado a la obra que había creado un guionista, porque yo era partícipe del final de esa obra, ¿no? Bien, hemos hecho esa media horita que teníamos de trayectoria muy rápida, llegando a ese tercer álbum de Corto Maltés. Yo no sé si alguien del público tiene alguna pregunta, ya que tenemos aquí a Rubén Pellejero, que es siempre una suerte y un placer tener a un autor de estas características. Si tenéis alguna pregunta. Pues si no tenéis ninguna pregunta, yo creo que toca que aquí el amigo Fran, el regidor, de paso. Muchísimas gracias, Rubén. Gracias. Por venir. Muchísimas gracias, Álvaro. Vamos a darte ahora el premio Una vida de billetas. Te lo voy a dar a Álvaro. Muchas gracias. Hemos hecho un premio, además, que tiene ahí como una especie, por si pintura. Tiene una cosa ahí, reservada, yugular. Ideal para aeropuertos. Ideal para el AVE.